Video explicativo de Switchart, proyecto final. Como integrantes están Octavio Palafox Arellanes, Jorge Emiliano Escamilla Nava y Ernesto de Jesús Navarreyes. Vamos. ¿Cómo instalar, descargar e instalar el instalador de Visual Studio? Asegúrese de que el equipo esté listo para Visual Studio antes de comenzar la instalación del mismo. Compruebe los requisitos del sistema. Estos requisitos le permiten saber si el equipo es compatible con Visual Studio 2019. Aplique las actualizaciones de Windows más recientes. Estas actualizaciones garantizan que el equipo tiene las actualizaciones de seguridad más recientes y los componentes del sistema necesarios para Visual Studio. Reinicie el equipo. El reinicio garantiza que cualquier actualización o instalación pendiente no dificultará la instalación de Visual Studio. Libere espacio, quite los archivos y aplicaciones innecesarios de System Drive ejecutando, por ejemplo, la aplicación de liberar espacio. Descargar el Visual Studio. A continuación descargue el archivo de programa previo de Visual Studio. Elija el siguiente botón de la edición Visual Studio que quiera instalar, guardar y por último abrir carpeta. Para instalar el instalador de Visual Studio, ejecute el archivo de programa previo para instalar el instalador de Visual Studio. Este nuevo instalador ligero incluye todo lo necesario para instalar y personalizar Visual Studio. Desde la carpeta Descargas, haga doble clic en el archivo de programa previo que coincida o sea similar a uno de los siguientes archivos: bscommunity.s para Visual Studio Community, bsprofessional.exe para Visual Studio Professional, bsenterprise.exe para Visual Studio Enterprise. Si recibe un aviso de control de cuentas de usuario, elija sí para poder continuar. Para elegir las cargas de trabajo, una vez instalado el instalador puede usarlo para personalizar la instalación mediante selección de los conjuntos de características o cargas de trabajo que desee. Esta es la manera de hacerlo. Busque la carga de trabajo que quiera en la pantalla de instalador de Visual Studio. Por ejemplo, elija la carga de trabajo desarrollo AS.NET y web. Incluye al editor principal predeterminado que contiene compatibilidad de edición de código básica para más de 20 lenguajes, la capacidad de abrir y editar código desde cualquier carpeta sin necesitar un proyecto y control de código fuente integrado. Después de elegir las cargas de trabajo que quiera, haga clic en instalar. Después de esto aparecerán las pantallas de estado que muestran el progreso de su instalación de Visual Studio. Para elegir los componentes individuales es opcional. Si no quiere usar la característica cargas de trabajo para personalizar la instalación de Visual Studio o quiere agregar más componentes de los que instala una carga de trabajo, puede hacerlo instalando o agregando componentes individuales desde la pestaña Componentes individuales. Elija los elementos que quiera y luego siga con las indicaciones. Para instalar los paquetes de idioma también es una opción de manera predeterminada. El programa instalador intenta hacer coincidir el idioma del sistema operativo cuando se ejecuta por primera vez. Para instalar Visual Studio en un idioma de su elección, elija la pestaña de paquetes de idioma del instalador de Visual Studio y siga las indicaciones. Cambio del idioma. De otra manera de cambiar el idioma predeterminado es mediante la ejecución del instalador desde la línea de comandos. Por ejemplo, puede forzar al instalador a utilizar el inglés utilizando el comando siguiente: bsinstaller.exe local en US. El instalador recordará esta configuración cuando se ejecute la próxima vez. ¿Cómo iniciar sesión en Visual? ¿Por qué debo iniciar sesión en Visual Studio? Cuando inicio sesión obtiene una experiencia de Visual Studio más enriquecida. Por ejemplo, después de iniciar sesión puede sincronizar la configuración de todos los dispositivos, extender una versión de evaluación y conectarse automáticamente a un servicio de Azure, etc. ¿Cómo iniciar sesión en Visual Studio? La primera vez que abre Visual Studio se le pide que inicie sesión y que proporcione información de registro básica.
En la solicitud de inicio de sesión debe elegir una cuenta de Microsoft o una cuenta profesional o educativa que mejor le represente. Si no dispone de ninguna, puede crear una cuenta de Microsoft de forma gratuita haciendo clic en el vínculo que aparece en la misma liga. Si no lo consigue, vea cómo suscribirse para obtener una cuenta Microsoft. A continuación, elija la configuración de UI y el tema de color que desea usar en Visual Studio. Visual Studio recordará la configuración y sincronizará en todos los entornos de Visual Studio en los que se ha iniciado sesión. Para obtener una lista de configuraciones sincronizadas, vea configuración sincronizada. Puede cambiar la configuración más adelante si abre el menú de herramientas y opciones de Visual Studio. Después de proporcionar esta configuración, se inicia Visual Studio. Ya se ha iniciado y está listo para empezar. Para comprobar si ya ha iniciado sesión, busque su nombre en la esquina superior derecha del entorno Visual Studio. Si decide no iniciar sesión cuando abra Visual Studio por primera vez, es fácil hacerlo más adelante. Busque el vínculo inicial sesión situado en la esquina superior derecha del entorno de Visual Studio. Iniciar un proyecto y ejecutarlo del punto de partida. El procedimiento de ejecución de un programa de switchar en Visual Studio. Lo que necesita hacer para ejecutar un programa depende del punto de partida del tipo de programa, aplicación o servicio y si requiere que se ejecute en el depurador o no. En el caso más simple, si se tiene un proyecto abierto en Visual Studio, puede compilarlo y ejecutarlo presionando Control más F5, esto es iniciar sin depurar, o F5, iniciar con depuración, o bien presionando la flecha de color verde, botón iniciar, de la barra de herramientas o principal de Visual Studio. Inicio a partir de un proyecto y del punto de partida. Se tiene un proyecto de switchar archivo scsprog. Puede ejecutarlo si es programa ejecutable. Si un proyecto contiene un archivo de switchar con un método main y su resultado es un ejecutable exe, lo más probable es que se ejecute si se compila correctamente. Si ya tiene el código del programa en un proyecto de Visual Studio, abra el proyecto. Para abrir el proyecto, haga doble clic o pulse en el archivo .scsprog desde el explorador de archivos de Windows o en Visual Studio elija abrir un proyecto, busque el archivo de proyecto .csprog y selecciónelo. Una vez que se carguen los archivos y proyectos de Visual Studio, presione Control más F5, iniciar sin depurar, o use el botón inicial de color verde de la barra de herramientas de Visual Studio para ejecutar el programa. Si hay varios proyectos, el que tenga el método main se debe de establecer como proyecto de inicio. Para establecer el proyecto de inicio, haga clic con el botón derecho en un nodo de proyecto y elija establecer como proyecto de inicio. Establecimiento del proyecto de inicio. Visual Studio intenta compilar y ejecutar el proyecto. Si hay errores de compilación, verá el resultado de compilación en la ventana salida y los errores en la ventana de lista de errores. Si la compilación se realiza correctamente, la aplicación se ejecutará de forma adecuada para el tipo de proyecto. Las aplicaciones de la consola se ejecutan en una ventana terminal de los escritorios de Windows, se inician en una ventana nueva. Las aplicaciones web se inician en el explorador hospedado por ISS Express, etc. Inicio a partir de código. Si va a empezar a partir de un listado de código, un archivo de código o un número pequeño de archivos, asegúrese primero de que el archivo que quiere ejecutar proviene de un origen de confianza y es un programa ejecutable. Si tiene un método main, es probable que esté pensado como un programa ejecutable en el que puede usar la plantilla aplicación de consola para crear un proyecto con el fin de trabajar con el Visual Studio. Para ejecutar el programa a partir del proyecto, presione la flecha de color verde, botón iniciar de la barra de herramientas principal de Visual Studio o bien presione F5 o Control F5 para ejecutar el programa. Cuando se usa el botón iniciar se ejecuta el depurador. Visual Studio intenta compilar el código de proyecto y ejecutarlo. Si la operación se realiza correctamente, perfecto. En caso contrario, siga leyendo para obtener algunas ideas sobre cómo conseguir que se compile de forma correcta. En solución de problemas es posible que el código tenga errores, pero si es correcto y solo depende de otros ensamblados o paquete NuGet, o bien sea escrito para tener como destino otra versión de .NET, es posible que lo pueda corregir fácilmente. Para poder cerrar sesión,
A menos de que se cierre sesión siempre que inicia Visual Studio, se inicia sesión automáticamente y todos los cambios realizados en la configuración sincronizada se aplican automáticamente. Para cerrar sesión, haga clic en el icono con el nombre de perfil de la esquina superior derecha del entorno de Visual Studio. Elija el comando configuración de la cuenta y después elija el vínculo cerrar sesión. Para volver a iniciar sesión, elija el comando iniciar sesión situado en la esquina superior derecha del entorno de Visual Studio. Esta es la manera en la que nosotros podemos realizar tanto cierre de sesión y poder continuar o a dar por finalizado el programa. Resultados del log. Como tal, log devuelve un valor double que especifica el logaritmo natural de un número. La sintaxis log es número. El argumento de número argument requerido es un valor de tipo double o cualquier expresión numérica válida a mayor que 0. Double nuevamente es un valor que especifica el logaritmo natural de un número, el cual devuelve un valor. El logaritmo natural es el logaritmo base e la constante es aproximadamente 2,718282. Se pueden calcular logaritmos de base n para cualquier número x dividiendo el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de n, tal como se indica en la cuestión después. El resultado de sintaxis log y expresión numérica double arroja el cálculo de log x igual a log x sobre log n. Solicitan primero la figura cilindro, esfera, etc. Se solicita primero la figura, posteriormente esta devolución de datos nos va a dar el dato de altura, el número del ancho, el resultado, haciendo la devolución de datos ya calculados. El ejemplo se muestra en una función personalizada que calcula esto. Como tal, el proyecto final se ha dado con esta condición y con esta sintaxis. Listo, hemos finalizado. Hasta pronto. Muchas gracias.